Buenas tardes y muchísimas gracias por sintonizarnos hoy. Hoy tenemos el tema que todo el mundo está pasando y está hablando en sus salitas, en las mesas, en la casa. Un país dividido, que aprendimos que nos espera de las elecciones que acabamos de pasar. Hoy nos acompaña Claudia Rodríguez, analista de Latino Decisiones. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Claudia. Muchas gracias por invitarme. Claro, quiero invitar a todo el mundo, antes de empezar, a que comenten, compartan y si tienen alguna duda, por favor nos lo dejen en el espacio de comentarios y nosotros la vamos a tratar de responder. Bueno, Claudia, cuéntame, ¿qué papel jugó la pandemia en estas elecciones? Bueno, sabemos que la pandemia del coronavirus es la prioridad número uno, no solamente para los votantes latinos, sino para todo el país, especialmente en estos últimos meses que ha empeorado los efectos de la pandemia en cuanto a la salud, en cuanto a la economía. Así que, para empezar, sabemos que esta opción de votar temprano, aunque sabemos que muchos votantes prefieren votar en persona, sabemos que esto influyó bastante en la decisión de votantes latinos para votar temprano y no teniendo algo de precaución para no tener que votar en persona el día de las elecciones. Pero más allá de esto la pandemia fue una gran motivación para los votantes latinos, ya que en estos últimos meses no se ha visto en realidad un plan concreto para lidiar con esta pandemia, y sabemos que los efectos del coronavirus han afectado a la comunidad latina mucho más comparado con otras comunidades. Así que completamente ha cambiado el panorama de las elecciones y fue una gran motivación para muchos latinos para participar en estas elecciones. Claro, y bueno, sabemos que hasta el momento no solo está pasando en las elecciones, pero en este momento sigue siendo un tema muy actualizado y que todos todavía estamos viendo conforme los casos pues no están superando, como decías. ¿Por qué crees que fue tan difícil validar los resultados electorales? Bueno, sabemos que la campaña del presidente Trump se pasó los últimos meses convenciendo y diciéndole a sus seguidores que el voto por correo no era seguro, que estaba más expuesto al fraude electoral, aunque sabemos que esos comentarios francamente no tienen bastante evidencia. Y bueno, esto estaba por esperarse. Sabíamos que tal vez habría más votos para el presidente en cuanto a los que votaron en persona, pero en realidad no hay ninguna evidencia de fraude electoral y obviamente hay que contar cada voto, pero con una diferencia de miles de votos, creo que es bastante claro a quién han elegido los votantes y a quién han elegido los votantes latinos. En su mayoría han apoyado a Biden, así que hay que contar todos los votos, pero creo que por eso hemos tenido esta conversación de los resultados electorales. Claro, ¿usted cree de que el voto anticipado fue subestimado en estas elecciones? Bueno, creo que sabíamos que mucho más votantes usarían esta forma de votación en vez de votar en persona debido a COVID. Pero el fin de semana, el día antes de las elecciones, ya el 50% de votantes latinos habían votado temprano, ya sea por correo, ya sea en persona, pero ya habían votado temprano. Esto es en par al porcentaje que habíamos esperado, pero queda recalcar que estos 50% de votantes que ya habían notado son 8 millones de votantes latinos comparado con hace 4 años de los 3, 4 millones que habían votado el fin de semana antes del día de las elecciones. Así que sabíamos que el voto por anticipación iba a subir bastante, pero también ha crecido bastante la comunidad latina y los votantes que han participado mucho antes. Claro, y como decías al principio
pregunta anterior. Con todo de la pandemia, muchas personas no querían exponerse a las filas largas y bueno, de ahí también viene el incremento de votos anticipados. Sí, absolutamente. Y en estados como Arizona y Colorado, que ya hay esa norma de usar el voto por correo, voto temprano, creo que son muy buenos ejemplos de que esta forma de votación sí funciona y que a tu pregunta anterior de verificar los resultados electorales, creo que son un buen ejemplo en decirnos que no hay realmente un caso para lo que está diciendo el presidente de que ha habido fraude electoral. Así que en cuanto a esperamos a que todos los votos sean contados, creo que son un muy buen ejemplo en decirnos el efecto el impacto del voto latino del voto por anticipación. Claro, bueno, decías de que en mayor parte de los latinos, bueno, votaron por Biden, como vemos por los votos, pero ¿por qué cree que los demócratas no trataron de ganar el voto latino en estados claves como lo son Texas y Florida, que tienen muchos votos electorales? Sí, bueno, creo que bueno, en Texas y en la Florida el voto latino es bastante complejo y por eso tenemos tanta conversación sobre ellos. Creo que hasta la fecha sabemos que la campaña demócrata sí hizo un gran esfuerzo en estos estados en cuanto a mensajes, anuncios en inglés y en español, en la radio, en la televisión, por correo, llamadas directas. Así que sí vimos este incremento de esfuerzo en parte de la campaña demócrata, pero también la campaña de Trump invirtió bastante en estos estados con sus mensajes también en español, por la televisión. Pero creo que también tenemos que considerar el crecimiento de la población latina en estos estados, porque esto también informa dónde fallaron, ¿verdad? Ambas campañas en cuanto a tomar en cuenta qué tanto ha crecido el voto latino en estos estados y cuánto les falta por invertir y por tratar de ganar el voto latino más agresivamente en estos estados. Así que sí vimos esfuerzo, pero obviamente hay mucho que mejorar por parte de las campañas. Totalmente. Y bueno, otra cosa que sabemos, que aprendimos de estas elecciones es de que algo que el voto latino no es monolítico, votan diferentes, como sabemos, diferentes segmentos de la población latina tienden a votar diferente. Eh, ¿Cómo estos segmentos se diferencian? Sí, bueno, pero por los estados que habías mencionado como ejemplo en Texas, en la Florida, en Texas sabemos que el 67% del voto latino fue para Biden, y en Florida el 59% del apoyo latino fue para Biden. Así que es una diferencia de casi 10 puntos en diferentes estados, lo cual llama atención a lo que has mencionado tú, de que de la población latina existe en diferentes estados y que es bastante diferente. Creo que también aquí hay espacio para la conversación sobre que la Florida siempre tiende a ser en conversación diciendo que los latinos apoyaron mucho más a Trump, que por esto Biden había perdido el estado, pero creo que hay que recalcar que claro que existen los latinos conservadores y los latinos que apoyaron a Trump, pero para mí creo que esta no es la historia completa y se pierde bastante la conversación enfocándonos en votantes en Miami, ya que hay también otras comunidades en todo el país donde el voto latino es igual o aún más influyente que en este estado. Por ejemplo, sabemos que la comunidad puertorriqueña, el 71% del apoyo puertorriqueño fue para Biden. Y en otros estados como en Pennsylvania, que también fue un estado bastante clave, la población creciente de puertorriqueños aquí también fue bastante crucial para la campaña de Biden. Así que
Sí, las comunidades en todo el país, la comunidad latina es bastante diversa y lo más que hablamos de esta diversidad, creo que empezamos a entender un poco más cómo votan los latinos en este país. No es solamente la Florida y Texas en los que nos debemos enfocar. Claro, y entre ellos también los grupos que hay muchos recursos sobre cómo vota cubanos americanos, cómo votan mexicanos americanos, pero como decíamos, hasta ese momento no es un grupo muy fuerte, pero está en crecimiento venezolanos, puertorriqueños, como mencionabas, así de que será muy interesante ver cómo estos números suben las próximas elecciones y, bueno, cómo votan estos segmentos de la población. Así es, bastante. Claro. Y bueno, ¿cuáles crees que son los conceptos más grandes que la gente tiene que eliminar sobre los latinos y su voto? Sí, creo que esto también, como habíamos mencionado antes de la conversación sobre cómo votan los latinos en la Florida, de que cómo votan diferentes comunidades. En general, creo que también tenemos que tomar en cuenta qué tan grande y creciente es la población latina, porque cada año aproximadamente 1 millón de latinos se convierten en votantes y estos millones de latinos son bastante diversos, ¿verdad? Y creo que en cuanto a las campañas, esto es algo que aún tal vez no toman en cuenta y por eso estamos viendo que tal vez no están al par con el crecimiento de esta población y de que hay que invertir en estas comunidades, incluir esfuerzos mucho antes dentro de la campaña. Lo segundo es que dentro de estos millón de latinos que se convierten en votantes, casi todos son, o bueno, en su mayoría son jóvenes latinos, los cuales ya han cumplido ya 18 años y ya tienen este derecho de poder votar. Así que no solamente está creciendo esta comunidad en números, sino también está creciendo y cada vez es una población mucho más joven, lo cual creo que las campañas también no han tomado esto mucho en cuenta y que les falta tomar esto en cuenta en cuanto a sus planes de la campaña. Así que no, la comunidad latina y los votantes latinos, como habías dicho, no es un solo voto de que las campañas se deben ganar, sino que es bastante diversa en cuanto a origen, en cuanto a edad, en cuanto a los números en diferentes estados. Así que es bastante complejo, pero creo que hay que tomar esto en cuenta de la edad y del crecimiento, ¿verdad? En cada año. Claro, y no manejo exactamente la cifra, pero si no me equivoco, no me recuerdo el minuto, un votante nuevo hispano sale que es de 18 años, que eh, he mencionado en otras entrevistas de que por eso es que es un segmento muy grande, no solo dentro del latino, pero también votantes. Y como decías, las campañas tal vez no hicieron eh, el esfuerzo necesario para poder ganarse este voto y no vaya a ser de que lo tomen porque son jóvenes van a votar demócratas o porque viven en esta región van a votar republicanos. O sea, tiene que ser algo que hemos visto es de que no se puede tomar for granted, como se dice en inglés, no se puede dar que, son normalmente de mi partido y de ahí seguir. Hay que invertir no solo dinero en campañas, pero como mencionabas, decir entre campaña y más adelante, o sea, las elecciones o la campaña no empieza un mes antes de las elecciones, sino crear esa relación con estos grupos y saber de que no solo llegan a tocarle la puerta cuando están pidiendo votos, pero también están realizando las promesas dadas, claro. Sí, no, efectivamente. Y para mí creo que es sumamente importante también entender cómo se está desarrollando este interés en la política en los votantes que son más jóvenes, porque como tú misma lo mencionaste, de que cada 30 segundos es de que un 30 segundos. latino cumple 18 años y se convierte en un votante.
Y esto es algo que hay que tomar en cuenta, las prioridades de estos jóvenes, que tal vez es un poco diferente a la imagen que tengan estas campañas de quién es el voto o el votante latino. Y sabemos que a la fecha las prioridades de los votantes latinos jóvenes son obviamente el coronavirus, que también está afectando a estos votantes más jóvenes, pero también estos temas de proteger a los derechos de los inmigrantes y de lidiar con el problema de la violencia de la policía en cuanto a la comunidad afroamericana, que estamos viendo bastante solidaridad en estas comunidades. Así que es el desarrollo del interés político entre los jóvenes. Creo que va a ser el tema principal y que debemos prestar bastante atención en cómo se desarrolla en años que vienen. Yo creo de que tal vez una de las cosas que no pusimos atención en estas elecciones es que asumimos de que por ser jóvenes tenían una apatía a la política y vemos de que tal vez en comparación a generaciones anteriores, como decías, entre más temprano llegan a tener esa sed por la política y por involucrarse socialmente, que conforme vayan creciendo se puede decir de que se puede predecir de que se vayan a involucrar más. Entonces, organizados socialmente, van a ser un grupo que va a ser muy interesante y que la gente va a querer o las campañas van a querer ganarse ese voto. Sí, claro. Bueno, sí, y bueno, vimos que las elecciones estuvieron muy disputadas, estuvieron pelitos a pelitos, y eso demuestra de que el país está dividido. ¿Qué significa esto para el futuro de la nación? Sí, bueno, creo que por cada elección vemos los números que están sumamente cerca, pero creo que es importante de nuevo hablar sobre esta diversidad en cuanto a la comunidad latina, en cuanto a votantes que tal vez no, votantes que no son blancos, porque creo que en los estudios que hemos visto hasta la fecha, esta división en cuanto a las elecciones que son tan cerradas. Esto es algo que resalta un poco más entre los votantes americanos que son blancos comparado con votantes que no lo son, porque tomando en cuenta al voto afroamericano, por ejemplo, más del 90% de estos votantes apoyaron a Biden. Así que se puede decir que es bastante claro a quién están apoyando en estas elecciones. Y en cuanto al voto latino, el 70% a nivel nacional también apoyó a Biden. Así que esta división creo que es un poco diferente en cada comunidad. Pero como tú lo habías dicho, en estados claves, los números, la diferencia entre los votos son de apenas algunos miles, algunos cientos, y por eso se ha tardado, o se tardó en conocer quién ha sido el ganador. Pero para mí esto significa que las campañas tienen que prestar mucho más atención a estas diferentes comunidades y en verdad tomar en cuenta qué es importante para estas comunidades para invitarlos a votar por ellos y no solamente decir no votes por mi oponente, sino dar también una razón por la que hay que votar por estos candidatos. Así que para mí lo que significa es que las campañas en elecciones futuras van a tener que trabajar un poco más y prestar más atención mucho antes en la campaña electoral. Claro, entonces es en vez de jugar tanto defensiva, un poco más ofensiva, voten por mí por A, B y C, en vez de llevarse una campaña eh, para resaltar todo lo malo del candidato opuesto. Ahí tal Sí, vez quede claro. la diferencia. Bueno, sí, tomar en cuenta las prioridades de estos votantes, porque si una comunidad te está diciendo que es bastante importante o atender la injusticia racial que está ocurriendo, es algo que debe ser una prioridad para el candidato y para quien sea el ganador de esta elección. Así que
creo que las próximas elecciones van a ser bastante interesantes en cómo las campañas toman esto en cuenta. Totalmente. Entonces tomemos un momentito para ver los comentarios. Quiero darle gracias a Esvin, a Emel, a Yadira, a Callita. Callita siempre, siempre está viéndonos. Muchísimas gracias, Callita, Mario, eh, por sintonizarnos. Aquí dice, el voto latino en los estados de California, Arizona y Colorado se descantó por Biden, que sabemos que, bueno, Arizona es un voto de que normalmente es republicano y esta vez se tornó azul, que sorprendió, claro, a todos nos dejó sorprendidos. Sí, creo que ya que lo mencionas, Arizona es un ejemplo muy bueno en cuanto al trabajo que han hecho organizaciones activistas en cuanto a registrar a personas para votar, pero también en prestar los recursos para navegar el proceso electoral aquí en los Estados Unidos. En Arizona creo que es muy interesante cómo se ha desarrollado, porque creo que también tuvo un papel importante el hecho de que Joe Arpaio se haya postulado de nuevo en este año, ya que van 2 veces, esta fue la segunda vez que los votantes en Arizona rechazaron, ¿verdad?, a este candidato. Y creo que también hay mucha conexión entre este candidato y el presidente Trump, lo cual los votantes de Arizona dijeron ya basta, ¿no?, en cuanto Sí. a estos candidatos. Así que Arizona creo que merece ser más el voto y la influencia latina en Arizona. Debemos prestar más atención en las semanas que vienen, ya cuando se finalice el conteo de los votos. Totalmente. Y bueno, continuando un poquito en el tema de las redes sociales, ¿qué papel jugaron en la desinformación de la comunidad latina y que continúan hasta estos momentos desinformando todo lo que fue las secuelas de las elecciones? Sí, sí, bueno, aún se está estudiando qué ha sido el efecto de las redes sociales en cuanto a la desinformación. Pero sabemos que tuvo un papel bastante influyente en cuanto a la propagación de información que no era cierta y en tratar de convencer a votantes de que tal vez el voto por correo no era seguro, hasta dar información que no era correcta sobre las fechas límites para registración y para votar. Así que creo que también esto va a ser algo que en elecciones futuras se va a tener que atender, porque vimos el impacto de la desinformación en el 2016, pero creo que no le prestamos la suficiente en esfuerzo a prevenir esta propagación de desinformación en este año. Y creo que esto va a ser algo que en próximas elecciones se tiene que atender desde el principio de las elecciones electorales o desde el principio de las campañas. Claro, y yo creo algo que me parece muy interesante, que esto es algo nuevo para todos nosotros, es como redes sociales como Facebook, Twitter, hasta Instagram, se asegura que el usuario verifique los datos que está compartiendo. Si usted comparte, pone hashtag o de elección o algo en Instagram, le da el enlace. Tanto en Facebook están teniendo una batalla para tratar de eliminar estos grupos que están esparciendo información errónea, y en Twitter, que esto en elecciones pasadas, pues no vimos un esfuerzo privado, por decirlo así, para, para tratar de parar la desinformación. Sí, creo que diferentes medios están tomando diferentes medidas. En Twitter se ve un poco más de esfuerzo y sale claramente en cada tweet que tal vez esta información no sea confiable comparada con Facebook. Así que para mí me gustaría ver un esfuerzo más unido en cuanto a diferentes plataformas para poder combatir esta desinformación. Como más unido de que las plataformas
se junten y hagan como un esfuerzo alrededor de todas o que el gobierno esté involucrado o a qué se refiere más unido? Para mí sería tener estándares que sean eh, más similares en cuanto a que, bueno, si algo si un usuario sube información que obviamente no es verdadera, tomar acción luego, en vez de dejar que esto se propague, porque Okay. creo que esto ha sido la diferencia en Facebook, en Twitter. Algunas plataformas actúan un poco más rápido para prevenir que esta desinformación se propague. Ya veo, entonces un estándar que todas las plataformas siguen, digamos, apenas vemos que sea un hashtag en un tiempo determinado y entonces de esta manera pues es más fácil que el frente esté cubierto en lo que son todas las redes sociales. Sí, creo que esto va a ser bastante un tema de contención en elecciones que vienen, ya que el uso de los medios sociales no, obviamente no va a parar, Claro. ¿verdad? Ujú. Y bueno, Claudia, la pregunta del $1.000.000. De acuerdo a su opinión, ¿cuál cree que será la agenda temática para el presidente electo en los próximos 100 días? Bueno, en cuanto a las encuestas de los últimos meses y la encuesta justo antes del día de las elecciones, creo que atender a la pandemia de COVID va a ser la prioridad y debe ser la prioridad del presidente electo. En cuanto a la recuperación económica, en cuanto a que las personas tengan acceso a tratamiento y a la vacuna, que estamos escuchando bastante de que se puede obtener o que tal vez la podamos obtener mucho antes que habíamos pensado, pero definitivamente tomar la pandemia bajo control, porque en los últimos meses nos han dicho los votantes que en realidad no sienten que el presidente Trump tiene o ha tenido un plan, ¿verdad?, para contener el coronavirus en cuanto a la propagación, en cuanto al desarrollo de tratamientos. Y creo que esto es lo que buscan los votantes que eligieron a Biden, porque él en realidad mostró un plan concreto en cómo va a lidiar con la pandemia en cuanto a diferentes segmentos. Pero aparte de COVID, creo que también una prioridad para los votantes latinos va a ser el tema de la inmigración y proteger los derechos de los inmigrantes, porque COVID sabemos que es la prioridad número uno y que ha tomado la prioridad de los últimos meses, pero la inmigración y esto en este tema de poner fin a la discriminación contra los latinos y los inmigrantes también va a ser o debe ser una prioridad para el presidente electo durante los próximos 100 días, porque esto nos han dicho que son las prioridades para dentro del voto latino. Claro, y bueno, cabe recalcar de que en los 100 días, si las promesas no se cumplen en los 100 días o no se ve algún movimiento a tratar de cumplirlos, probablemente no lleguen a cumplirse en los 4 años y es en los 4 años de, del término presidencial. Así que es muy importante poner mucha atención a qué es lo que está pasando y cómo va a llegar. Sí, no, durante los próximos 100 días creo que, bueno, ya que entre el presidente, para mí la acción contra COVID va a ser algo que tiene que mostrar inmediatamente y obviamente no dejar atrás estos otros temas importantes, incluyendo la inmigración para los votantes latinos. Total. Claudia, ¿le gustaría tocar algún tema que no hayamos discutido? Bueno, solamente para mí me gustaría recalcar la importancia de la diversidad dentro de la comunidad latina en cuanto a origen étnico, pero también en la edad, porque creo que esto va a ser el futuro de, en realidad, quién se gana el voto latino. Aquel que tome, que preste atención y que tome todo esto en cuenta de la diversidad y que en realidad tome tiempo de invitar a los votantes para votar
por su campaña y por su candidato. Creo que esto va a ser el futuro de las elecciones. Así que para mí es bastante importante que quede claro la diversidad latina y más en prestar atención a este desarrollo político de los jóvenes latinos. Claro, entonces lo que aprendimos es el voto no es monolítico, los jóvenes, hay que prestar más atención a los jóvenes que son muy activamente políticos y claro, a la campaña no solo hacerlo un día antes, sino invitarlos desde un principio y con largo tiempo a que voten por el candidato y por el partido y por los ideales que representan estos partidos. Así es. Y bueno, y lo que nos espera es, ojalá que la administración que venga lo tiene que poner atención al COVID, que eso es lo que está ahora con más importancia. Entonces, Claudia, si la audiencia quiere saber sobre Latino Decisions, encontrar más de su labor y todo lo que usted hace, ¿dónde lo pueden hacer? Sí, pueden visitar nuestra página en latinodecisions.com, donde tenemos los resultados de nuestra encuesta sobre el voto latino y ahí tenemos más información sobre cómo diferentes comunidades votaron. Y también nos pueden seguir en Twitter, @latinodecisions, para más información y sobre los resultados de esta encuesta. Claro, y en Instagram también tienen una cuenta. Sí, @latinodecisions. Así de que por todo lado busquen @latinodecision. Claudia, ha sido un placer. Muchísimas gracias por brindarnos las estadísticas tan importantes y por sacar el ratito para hablar con nosotros. Muchas gracias. Okay, quiero invitarlos a todos a que si no lo comentaron, que ahí le buscamos la respuesta y nuevamente muchísimas gracias por la sintonía y buenas noches.